Doctor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de este seminario. Como ya les anticipaba, es la última sesión de este semestre y pues nos da mucho gusto para cerrar que está con nosotros el doctor Jorge Linares, que ya le ha dedicado un buen tiempo a pensar en los problemas éticos de la inteligencia artificial y pues justamente de eso hoy vamos a platicar un poco. Entonces, pues para ir comenzando, voy a presentarlo y luego ya le cederé la palabra, ¿no? El doctor Jorge Enrique Linares es doctor en filosofía por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, profesor titular C de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la licenciatura y posgrado en filosofía, profesor en dicha facultad desde hace 27 años. Asimismo, es tutor en los posgrados de la UNAM en Filosofía de la Ciencia y en Ciencias Médicas y de la Salud, en el área de estudios en bioética. Ha sido profesor invitado en el Máster Interuniversitario en Filosofía, Ciencia y Valores de la Universidad del País Vasco, campus de San Sebastián, por convenio institucional con la UNAM. Sus áreas de investigación y docencia son la ética y la bioética, así como la filosofía y la ética de la ciencia y la tecnología. Entre sus publicaciones destacan los libros Adiós a la naturaleza, la revolución bioartefactual, Ética y mundo tecnológico, y es coordinador de los libros colectivos Transhumanismo y Tecnologías de Mejoramiento Humano y la pandemia de COVID-19 y sus riesgos globales. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy, Jorge, una vez más. Y pues comenzamos. Gracias, Karen. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, voy a hablar entonces de los problemas éticos en general de la inteligencia artificial. Ciertamente se va diversificando cada vez más el tipo de sistemas de inteligencia artificial que están operando y que se están desarrollando. Se han vuelto muy famosos los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Como los chats. Pero obviamente no es el único sistema, ni el más preocupante, por cierto, pero hay una gama, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte, digamos, todavía especulativa, así que no prospectiva, en el mejor de los casos, de desarrollos que se van a ir dando y anticipaciones que pues, solemos hacer en filosofía, en estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Eh, bueno, esa es una advertencia que hay que hacer. Algunas de estas proyecciones, predicciones, puede que no se cumplan y otras puede que nos quedemos muy cortos en las anticipaciones, ¿no? Bueno, voy a proyectar una presentación que va a ir guiando un poquito la exposición. ¿Ahí la ven? Sí, lo Perfecto. vemos. Sí. Bueno, les pediré que si tienen una duda fundamental o no me están escuchando, lo que sea, me interrumpan porque no los estoy viendo ya, y cuando ya saben que es un problema tecnológico, cuando hay muchas personas, pues ya no las podemos ver en las pantallas y les rogaría que me interrumpieran en cualquier momento que ustedes consideren necesario, ¿sí? Bueno, hay varios documentos que ya se emitieron, les mandé 2 documentos, a lo mejor ya los conocían, la Declaración de Montreal, de la Universidad de Montreal en Canadá, que de hecho es un grupo de trabajo de varias universidades, de McGill y otras universidades canadienses, que hicieron un documento interesante sobre el uso responsable de la inteligencia artificial también en general, y data del 2018. Y también el documento de las recomendaciones del grupo de la UNESCO, que se formó, es un grupo interdisciplinario internacional y se parece bastante, la verdad a mí me gusta más el de la Declaración de Montreal, aunque creo que debe mejorarse. Y voy a basarme en esos 2 documentos, pero no únicamente. Y en un autor, un colega, Mark Zuckerberg, que ha venido trabajando también estos temas y ha publicado ya varios libros en el MIT, en Estados Unidos. Él es un filósofo belga, pero había trabajado en Viena, creo que ya está más trabajando en Estados Unidos. Bueno, los sistemas de inteligencia artificial, vamos a hablar de sistemas en general, sistemas de inteligencia artificial que pueden tener muchos soportes, ¿no?
en general pueden realizar tareas complejas equivalentes a las de la inteligencia humana, pero ya superan a la inteligencia humana pues por la capacidad de procesar Big Data y información mucho más rápido por supuesto, que cualquiera de los seres humanos, ¿no? Y esto ya da que pensar porque, bueno, primeramente sabemos que se van a ir desarrollando más por un interés y necesidad comercial, industrial, sobre todo por razones económicas. Entonces, no es descabellado anticipar que van a imponerse y extenderse por todo el mundo estos sistemas, porque se volverán parte fundamental de un nuevo proceso de capitalización y de extracción de plusvalor en todos los ámbitos productivos. Por eso, lo que se viene hablando mucho es de la sustitución de trabajo humano por sistemas de inteligencia artificial. Esto ya es un primer problema que seguro va a acontecer. Esto no hay ninguna duda, ¿no? Porque el objetivo económico, pues, es hacer más productivos muchos servicios, muchos procedimientos, y pues en lugar de pagarle a seres humanos, no pagarle a máquinas o pagar el costo de tener máquinas trabajando, en lugar de tener seres humanos que pueden hacer huelgas, que se enferman, que protestan, que se equivocan sobre todo y que tienen una complejidad de interacción mucho mayor, ¿no? No pensamos solamente en robots en la industria, como ya sucede en la industria automotriz, en muchas otras industrias, sino en todo tipo de servicios que pueden ser con procesamiento del lenguaje natural o simplemente elecciones y deliberaciones y elecciones en todo tipo de servicios para los humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos viendo ya y es esperable que vaya creciendo rápidamente porque hay una competencia muy fuerte entre distintas empresas globales. También hay intereses de gobiernos, sobre todo, por ejemplo, gobiernos muy poderosos como China o Estados Unidos y un poco más atrás la Unión Europea o Japón o Corea, ¿no? Que están trabajando en utilizar estos sistemas para todo tipo de usos, ¿no? Que pueden ser, desde luego, unos muy benéficos, muy importantes, mejorar servicios, estudios, cálculos, en la planeación y organización de todo tipo de sistemas sociales, con herramientas digitales, con uso de Big Data, con minería de datos también, que faciliten pues, el trabajo de muchos profesionales. De este punto de vista, la inteligencia artificial, algunos piensan, pues, va a ser una herramienta más, un instrumento más. Déjenme decirles que en filosofía de la tecnología, esta idea de que las tecnologías son simplemente herramientas es lo que llamamos nosotros la reducción antropológico-instrumental. Y es una ilusión que muchas veces no se cumple. O sea, en efecto, muchos de nuestros artefactos son herramientas, son instrumentos que utilizamos, que controlamos, que podemos, digamos, modificar incluso, que se van adaptando a nuestro uso. Ese es el origen de muchas de las técnicas que por lo menos inician desde el periodo neolítico con las técnicas agrícolas, ¿no? Pero las tecnologías informáticas son diferentes y no son herramientas, en todo caso, no son herramientas simples, porque son envolventes. El sujeto queda modificado por la herramienta, por el uso de la herramienta, y todavía más hay un fenómeno que los ingenieros también conocen, ¿no? Es el fenómeno de caja negra. Muchas veces no sabemos cómo funciona en sentido estricto la herramienta. O sea, no es lo mismo utilizar unas tijeras o un martillo, que su uso es transparente, digamos, no hay ningún misterio en cómo funciona, ¿no? No hay que hacer tampoco ningún análisis científico para descubrir cómo funciona unas tijeras, por se pone el ejemplo más simple, pero las inteligencias artificiales, el procesamiento de datos, el machine learning famoso y la capacidad que tienen para decidir, tomar acciones, tomar decisiones, sí tienen un fenómeno de caja negra que evidentemente potencia su capacidad de uso, pero también pueden provocar pues, un problema de que los sujetos que utilicen estas herramientas empiezan no solamente a no comprender cómo funcionan, sino a volverse dependientes digamos, subsidiarios de esos sistemas, ¿no? El problema de la inteligencia artificial, sobre todo, no es que se convierta en una superinteligencia. Yo creo que el problema mayor, desde el punto de vista ético y político, es que la inteligencia humana es siempre muy falible y muy fácilmente, digamos, manipulable. O sea, no es tanto que los sistemas de inteligencia artificial vayan a convertirse en monstruos incontrolables porque tengan un enorme poder, sino porque nosotros podemos perder la capacidad de usos inteligentes.
Ya ha sucedido en otras ramas de la tecnología que nos volvemos dependientes de estos sistemas porque no son herramientas simples, como les decía, y porque se vuelven objetos, artefactos, sistemas de uso necesario, indispensable, casi obligado, que por eso transforman rápidamente las prácticas sociales. Entonces, el problema no es tanto que, como les digo, que la inteligencia artificial crezca demasiado, sino que la inteligencia humana empiece a menguar. Y porque la gran mayoría de los seres humanos no actuamos todo el tiempo inteligentemente, somos muy fácilmente manipulables, tenemos muchos sesgos, nuestras capacidades cognitivas son muy falibles. Y este es el problema de base, que si fuéramos súper inteligentes nosotros, no tendríamos ningún temor sobre otros artefactos que empezaran a tomar decisiones por nosotros. Pero el problema es que fácilmente somos manipulables, nos supeditamos, nos acostumbramos a que otros decidan por nosotros, simplemente otros seres humanos, y ahora pueden ser también máquinas, ¿no? Bueno, el uso entonces de las bases de datos, de la información, del procesamiento de información en grandes niveles, que ninguna inteligencia humana ya puede hacer, pues están apuntando a que los sistemas de inteligencia artificial tomen decisiones. Y esto es uno de los intereses más importantes. Si la inteligencia artificial solo se quedara en chats que establecen conversaciones simpáticas, pues no tendría ningún problema, pero no serían útiles en ningún sentido, ¿no? Lo importante de los sistemas de inteligencia artificial, creo yo, es justamente que vayan tomando cada vez más decisiones y no siendo auxiliares de las decisiones humanas, sino sustituyendo a sujetos humanos y mermando las capacidades de los seres humanos para deliberar y tomar decisiones individual y colectivamente, ¿no? Ahora, como auxiliares, por supuesto que serán indispensables para generar proyectos de investigación, para hacer cálculos, para monitorear todas estas funciones de vigilancia y supervisión que son engorrosas para cualquier ser humano, pues las pueden hacer los artefactos, ahora ya las hacen todas las actividades de vigilancia, digamos, que hay mucho interés en estados como China, ya lo vimos ahora con la pandemia, que el Estado chino puede vigilar literalmente a todos sus ciudadanos con cámaras, drones, por todos lados y tener un monitoreo muy estricto del movimiento de las personas, y lo lograron en la pandemia para confinar a las personas y obligarlas a que no salieran de sus casas, ¿no? Y por supuesto, todas estas bases de datos, sistemas de información, aprendizaje de las máquinas, procesamiento de todo este volumen enorme de información y aprendizajes, tienen un interés comercial, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos más grandes de los que se han comentado en general en varios autores, varios textos? eh, que ya generan mucha preocupación social y que están obligando entonces a que se establezcan regulaciones. Eso ya parece claro. Déjenme decirles que yo sí creo que sí deberían ser regulaciones estrictas globales y considerar estas tecnologías con una capacidad, una potencialidad tal como si fueran armamentos de destrucción masiva, como armas nucleares, por el potencial que tienen de generar efectos descomunales. Había que tomárselo muy en serio. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio, el problema más importante que yo veo es que sí pueden, por la supeditación de uso, por la sustitución de capacidad, por su carácter extendido y digamos, necesario, sí pueden restringir la autonomía de las personas y afectar su capacidad de decisión y razonamiento, ¿no? Mucha gente se preocupa más y se han detenido mucho en los sesgos discriminatorios, en las afectaciones a la intimidad, por la cibervigilancia, en problemas que tienen que ver con digamos, con los derechos básicos de todas las personas, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad. Pero a mí me preocupan más todavía, o sea, no solamente me preocupa eso, que sí es muy preocupante, porque puede ser utilizado por gobiernos, por grupos criminales, por extorsionadores, por lo que sea, ¿no? Hoy en día, pues la diferencia entre vida pública y privada prácticamente se borra gracias a la intrusión tecnológica que puede haber en todos nuestros sistemas. Pero les digo, a mí me preocupa todavía más esta posibilidad, que no es descabellada, no es algo meramente posible, sino sería una consecuencia directa de la potenciación de los sistemas de inteligencia artificial.
esta posibilidad de que se vaya restringiendo, reduciendo, mermando la autonomía de las personas y sobre todo afectando nuestra capacidad de decisión, de deliberación y de razonamiento, nada más y nada más. Ya sabemos, por ejemplo, algo muy sencillo, como perdemos en general capacidades para ubicarnos en el espacio, para recordar números, para recordar incluso rostros, ¿no? Gracias a que estamos supeditados a nuestros artefactos que nos indican por dónde movernos, tanto a pie como en coche, que nos pueden recordar números telefónicos o incluso esta es el de las gafas Google que nos identificaran los rostros de las personas y nos dijera toda la información acerca de una persona, ¿no? Sobre todo cuando es desconocida, pues es muy importante. Pero cuando pasa que uno no reconoce a una persona, que yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, que alguien te saluda y no sabes ni quién es, pero resulta que te das cuenta que esa persona sí te conoce muy bien, pues eso podría ser una ayuda, ¿no? De inteligencia artificial, un asistente para la memoria humana, ¿no? Porque sí hemos perdido mucha memoria inmediata y colectiva, no solamente de sucesos, sino digamos, acciones tan básicas como la localización, el reconocimiento de personas, de sucesos, de historias y la ubicación social, ¿no? No es casual, yo creo, damos una hipótesis, que aumenten los problemas de tipo psicoafectivo en muchas personas, sobre todo en personas jóvenes, que tienen que ver con pues, una deslocalización, una desubicación social, temporal, incluso espacial en muchos ambientes. Y lo vamos viendo, por ejemplo, en la educación, en los niveles medios y superiores, ¿no? Sabemos también que las tecnologías de inteligencia artificial ya han sido usadas en distintos ámbitos políticos, y para introducir sesgos discriminatorios con sus algoritmos, que se han convertido en una verdadera arma electoral, que pueden inducir, ¿no? Con mensajes e imágenes, pueden inducir las preferencias políticas en la democracia electoral, que es una democracia mercadotécnica, ¿no? Y porque esas tecnologías de mercadotecnia se han utilizado también en esos ámbitos, que pueden obstruir, como decía, derechos fundamentales de privacidad e intimidad, que van a suplantar a muchos trabajadores y van a generar un problema de pérdidas de empleos en muchos sectores de servicios y que van a automatizarse muchas tareas que aparentemente serán más eficientes, ¿no? Y más rápidas, pero a costa de que no habrá un ser humano con el que hablar, ¿no? Por ejemplo, ya sucede esto de los servicios telefónicos, por ejemplo, de los bancos, que en México son terriblemente ineficientes. No sé si en otro país sean ineficientes, pero aquí son terriblemente ineficientes. Y uno habla con una persona que no puede resolver nada y no entiende ni siquiera el problema que uno le plantea de una cuenta de banco. Entonces no puede ser ya una sucursal porque ya no existen tantas sucursales o ya no hay ese sistema de hablar con una persona que entienda un problema y saber resolverlo, sino que además de incluso en las sucursales ya tampoco saben cómo resolverlo y prácticamente se está automatizando estas tareas con estos chats de servicio telefónico que te van guiando para operaciones en este momento muy sencillas que de todos modos no resuelven los problemas graves de las personas, ¿no? Un ejemplo, una consecuencia muy clara que sigue la tendencia del desarrollo tecnológico y tecnocientífico en el mundo actual, regido por el capitalismo global, es que pues, pueden exacerbarse todavía más las desigualdades sociales y económicas. Podría ser un factor de igualación de oportunidades y de capacidades, pero yo sospecho que la tendencia que va a prevalecer es la de aumentar las desigualdades en la medida en que el acceso a las tecnologías más eficientes que pueden realmente auxiliar a las personas a tomar, por ejemplo, mejores decisiones, pongan por caso decisiones de salud, decisiones económicas de qué comprar, dónde invertir, en dónde estudiar, ¿no? O qué leer. Por ejemplo, a mí me encantaría un sistema de inteligencia artificial que me pudiera decir exactamente qué libros leer y qué libros no leer, ¿no? Porque luego uno lee libros que resulta que no eran de mucha utilidad, a lo mejor estaban muy bien escritos, pero no ayudaron en nada. Para la investigación, en un planteamiento así muy, muy pragmático, ¿no? Y entonces quienes tuvieran acceso a esas tecnologías aparentemente mejorarían sus capacidades de acción profesional, ¿no?
Ya se sabe, por ejemplo, que se están desarrollando sistemas de inteligencia artificial en diagnósticos médicos, incluso en pronósticos médicos, en el sistema, los sistemas legales, que serían también muy eficientes. Bueno, un sistema legal absolutamente ineficiente y colapsado como el mexicano, pues a lo mejor sí sería útil, ¿no? Sustituir a personas que tienen que tomar decisiones tan cruciales como las decisiones penales, ¿no? Por máquinas que con los datos suficientes y el sistema bien probado pudieran tomar una decisión correcta o justa, ¿no? Hay un caso interesante en las decisiones, en donde sí sería recomendable que los sistemas de inteligencia artificial sustituyeran a las capacidades humanas de decisión. El único caso que a mí se me ocurre es los procesos en donde nadie quiere tomar una decisión. No sé si me explico, en donde se vuelve tan complicado o es tan costoso en términos sociales, políticos, incluso personales, que sería mejor que nadie tomara una decisión y lo tomara un sistema, ¿no? Por ejemplo, hay un estudiante que está haciendo un trabajo sobre el VAR, el famoso VAR que introdujo la FIFA ahora en el Mundial, ¿no? De Qatar, el sistema de video, de árbitro automatizado, digamos, ¿no? Que todavía es auxiliar, o sea, no toma la decisión per se, excepto en el caso de fuera del lugar, creo, es la única forma ya automatizada de decisión inmediata, que es mucho más eficiente y se presta a menos errores y a menos sesgos cognitivos, porque evidentemente eso era parte del juego, ¿no? Y entonces con el VAR, hoy en día pues sería imposible el famoso gol que metió Maradona con la mano, la trampa más burda de toda la historia del fútbol, perdónenme a los que les vayan, a los que vayan a Argentina, pero pues así fue y todo el mundo vimos que era un gol ilegítimo, que metido con la mano y el árbitro pues como que no lo vio o no lo quiso ver y hoy en día eso ya no sería posible, ¿no? Que alguien metiera un gol tan descaradamente ilegal, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de sistemas de que pudieran tomar decisiones justas que son pesadas o son complicadas para los seres humanos porque implican conflicto o roce, a lo mejor serían viables, pero hasta cierto punto. Porque el principio, déjenme adelantarles de una vez, el principio ético fundamental que se está planteando, y ahí estoy de acuerdo con estos grupos de trabajo, el de Montreal y la UNESCO, que se está planteando hoy en día, es el de que la inteligencia artificial no pueda o no deba sustituir en última instancia las decisiones que tienen que tomar los seres humanos, ¿no? Es decir, que siempre estuvieran supeditadas como un auxiliar y que en última instancia la decisión, sobre todo decisiones cruciales que pueden ser de vida o muerte en el caso de la medicina o afectar a muchas personas con políticas públicas, decisiones de tipo jurídico, etcétera, incluso decisiones académicas, no sean, digamos, dejadas solamente en manos de los sistemas de inteligencia artificial, sino que siempre tiene que haber una persona que se haga responsable, ¿no? Es decir, eso sería proteger la responsabilidad, con lo que eso implica, con el riesgo, con los problemas que implican la responsabilidad. Todas las personas que somos más o menos adultas, que hemos madurado un poco, sabemos lo que es tomar una responsabilidad y sabemos que nos podemos equivocar y que tiene consecuencias tener responsabilidades, ¿no? Las inteligencias artificiales, las máquinas, los sistemas informatizados no pueden hacerse responsables. Y en última instancia, el problema es que quienes serían responsables de los fallos que van a cometer, evidentemente habrá fallos, no son infalibles, tendrán que ser las personas que las diseñen, que las construyan o que las operen. No hay de otra. Ya se discutía mucho qué pasa si, por ejemplo, los autos automáticos, absolutamente automáticos, como es el modelo Tesla o el coche que Google intentó fabricar. Bueno, sí fabricó unos prototipos, pero hasta donde yo sé no se han todavía comercializado. El Tesla sí, pues tienen un problema en que si hay un accidente debido pues, a un error, a un fallo del sistema, ¿quién es el responsable de ese fallo? Alguien tiene que ser responsable por el daño ocasionado. En los sistemas tecnológicos contemporáneos, industrializados, globalizados, muy complejos, la responsabilidad justamente es un factor que se diluye entre muchas personas, ¿no?
y que se puede también manipular esa dilución de la responsabilidad y convertirla en una irresponsabilidad de todos. Vean, por ejemplo, un caso tan triste y tan grave como el derrumbe del puente del metro de la línea 12, ¿no? Que cae, no fue un accidente, no fue un asunto inesperado, en realidad alguien sí sabía que eso podía suceder, pero pues la responsabilidad se diluye entre los técnicos, los operarios, los políticos, los responsables de las empresas, quienes en todo caso, quienes eran los directamente responsables o quienes supieron o podrían haber sabido que había un riesgo ahí mayor cuando se hicieron las revisiones o mantenimientos probablemente, o no se hicieron, y entonces nadie supo que eso estaba a punto de colapsar y que algún día podía caer como en efecto sucedió, ¿no? Bueno, entonces, un riesgo ético y político muy importante también, no hay que dejarlo de lado, es el efecto ecológicamente negativo y ambiental que puede tener el uso extensivo, global, desproporcionado de la inteligencia artificial porque va a gastar mucha energía, ¿no? Hoy ya se están haciendo cálculos del costo que tiene pues el tener los servidores en el mundo, estos sitios de datos enormes que hay ya por todo el mundo, que tienen que estar conectados, gastando mucha energía, que no son los más eficientes del mundo, que no utilizan energía renovable en todos los casos, y que es un problema serio, dado que nos aproximaremos en el futuro a problemas energéticos por la necesaria sustitución de los combustibles fósiles y porque además estos sistemas no son ambientalmente sustentables, ¿no? Y además, una proliferación de artefactos inteligentes de todo tipo, desde artefactos domésticos, ¿no? Se habla, bueno, se han fabricado ya desde refrigeradores, cafeteras, con inteligencia artificial y conectadas a la red, con sistemas informáticos que procesen información, que den datos, etcétera. Desde eso hasta entonces, la domótica que genera, convierte a los edificios y a las casas en sistemas de inteligencia artificial o con múltiples sistemas interconectados que requieren un gasto de energía todavía mucho mayor del que hoy día existe, ¿no? Entonces, hay problemas éticos muy claros que se plantean en términos de riesgos, ¿eh? Puede ser que esos riesgos se puedan aminorar, puede ser que no sean evitables, puede ser que aumenten, puede ser que sean riesgos que no se produzcan, no se conviertan más bien en daños. Ahí hablamos de falsos positivos o falsos negativos. Y desde el punto de vista de las políticas de precaución, siempre se discute hasta qué punto somos capaces de prever los riesgos y hasta qué punto el evitar los riesgos puede ser más costoso que el resolver los problemas una vez que se presentan y una vez que el riesgo se convierte en daño. Pero dependerá del tipo de efectos que se calculen, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre que se discute sobre energía nuclear, mucha gente sigue diciendo que la energía nuclear es muy limpia y es muy segura, pero de suceder un accidente como ha sucedido ya, al menos tenemos varios casos, el más grave fue el de Chernobyl, obviamente, pero uno reciente fue el de Fukushima. Los efectos dañinos de un accidente nuclear son absolutamente inconmensurables, son absolutamente enormes, incontrolables, impagables, que los de otras industrias. Y entonces el riesgo es tan alto que la mera posibilidad de un accidente mayor implica una responsabilidad y un efecto muy grande. Algo podría suceder así con algunos sistemas de inteligencia artificial. Esto es lo que se prevé, por eso les decía que podemos pensar que tienen un potencial tan alto de efectos sociales y ambientales que bien vale la pena pues la anticipación y una regulación mucho más estricta, como ya se ha venido planteando desde distintas voces, ¿no? De distintas posiciones, en que por primera vez, ojalá, yo lo veo difícil, pero ojalá fuera posible regular bien una nueva tecnología. No lo hemos hecho nunca, porque, por una sencilla razón, porque las tecnologías están supeditadas al mercado capitalista y porque también no solamente es interés de las empresas, sino también de los gobiernos, el impulsar el desarrollo económico y impulsar negocios
lucrativos con esas tecnologías. Esa es la razón fundamental de por qué no se regulan precautoriamente y no otras. No es porque alguien haya tomado decisiones de que eran de muy bajo riesgo, sino el bajo riesgo deriva de la necesidad de favorecer siempre el negocio y la ganancia económica de algunas cuantas personas y de obtener un servicio que puede beneficiar a muchos, sin duda, ¿no? Bueno, entonces hay problemas éticos más específicos, ya hablamos de la invasión a la privacidad y la confidencialidad personales que pueden ser afectadas fácilmente, la manipulación, comercialización y explotación de datos personales, y no solamente esto, sino también la creación de todo tipo de fake news y de informaciones falsas de distorsión de la realidad, que serán más difíciles de detectar en la red y en las redes sociales y en la internet. Los sesgos y discriminación social que inevitablemente tienen todos los algoritmos que traten de seleccionar, clasificar o decidir entre personas, eso ya sucede en todos los casos, ¿no? El debilitamiento de la autonomía personal y también de decisiones democráticas y de los derechos civiles. ¿En qué sentido de decisiones democráticas? Algunos piensan que las tecnologías informáticas en general y la inteligencia artificial en particular deberían poder potenciar las decisiones democráticas para hacerlas más directas, ¿no? O sea, en lugar de ser que todo lo podríamos someter, por ejemplo, a votación de mayorías. Eso alguien puede pensar que es una buena idea. Yo pienso que es una idea bastante peligrosa, pero bueno. Pero algunas cosas sí podrían ser sujetas digamos, a la acción directa de la decisión de las personas, no necesariamente por pura mayoría, ¿no? Pero bueno, en algunos casos, como decisiones de consumo, decisiones, por ejemplo, en el caso de decisiones de tratamientos médicos, las personas podrían tener mucho más autonomía sobre sus propios padecimientos y sus tratamientos, ¿no? Y en el caso de algunas decisiones colectivas, sí se podrían mejorar, digamos, las decisiones directas en el sentido democráticas que sean razonablemente eficientes, ¿no? Pero ya hay un serio problema ahí. Les recomiendo un libro que acaba de publicar el Instituto de Filosóficas de un colega amigo, Felipe Curcó, habla sobre la teoría ya no me acuerdo del título, ahora se me acuerdo, pero es la teoría del fallo electoral, de la ignorancia electoral, que es que hay varios autores que han estudiado esto desde el punto de vista de la filosofía política y muestran que las decisiones electorales en los estados democráticos, entre comillas, en el mundo occidental, son cada vez más irracionales, más pasionales, más viscerales, literalmente, que la gente nunca vota con la cabeza ni con los pies, literalmente, sino con las entrañas, con las tripas. Y que por una sencilla razón, que ir a votar en un sistema electoral no tiene ninguna consecuencia realmente directa para una persona. Si elige mal, y en muchos países eligen muy mal los ciudadanos y las ciudadanas, la consecuencia es indirecta o puede estar a largo plazo. Incluso personas que podrían votar en contra de sus propios intereses eligiendo a partidos políticos o a personas que los van a afectar inevitablemente, pero que ni siquiera son conscientes de cómo los van a afectar, ¿no? Aquí está, teoría del voto a ignorancia racional. Muchas gracias. Que es el libro de Felipe Curco. Entonces, bueno, sistemas de inteligencia artificial que mejoraran los sistemas electorales podrían ser contraproducentes porque mejorarían las malas decisiones que tomamos los ciudadanos en sistemas electorales, imagínense, o potenciarían más las malas decisiones. Entonces, allí hay que tener también cuidado de qué tipo de cosas se podrían o no favorecer con sistemas de inteligencia artificial. Y como ya mencioné, pues hay problemas de sustentabilidad ambiental por el enorme costo energético que tienen los sistemas informáticos. La inteligencia artificial no es etérea ni es inmaterial, como a veces se dice de las tecnologías informáticas, son lo más material del mundo porque requieren de un soporte muy pesado, muy costoso en términos energéticos y que además se va extendiendo por todo el mundo, ¿no? Bueno, eh, voy a exponer más o menos, Karen, me dices hasta cuánto tiempo más tendríamos. Sí, pues puede ser hasta las 7, Hasta las normalmente 7. 1 hora. Ok, Y luego otra hora perfecto. de diálogo. Perfecto.
Bueno, el riesgo general, así si hablamos de los riesgos, no solo éticos, riesgos en general de los sistemas de inteligencia artificial, de todo tipo de sistemas de aquí los empaqueto, es que yo lo planteo así, que no sean en el futuro tan inteligentes como creemos y que por tanto no puedan tener reacciones sensibles, empáticas, equitativas, deliberativas, como todavía lo pueden hacer la gran mayoría de los seres humanos. Yo no digo que todo el mundo lo sepa hacer bien, pero esta capacidad de inteligencia más sensible, más emocional, que es lo que parece que nos distingue, ¿no? Todavía todavía se ve difícil cómo lo podrían realizar los sistemas de inteligencia artificial. Y de todos modos, todos los sistemas de inteligencia artificial tienen consecuencias ético-políticas intencionales o no intencionales. Hay un famoso autor en filosofía de la tecnología, Landon Wiener, que sostenía esta tesis con muchos argumentos, ¿no? O sea, todos los artefactos tecnológicos tienen política, todos son políticos, todos tienen efectos políticos porque son diseñados con determinados valores y circunstancias para favorecer o para entorpecer determinadas acciones sociales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, todos los sistemas de vigilancia que hoy hay, o se está intentando en Estados Unidos, pues informatizar la frontera y convertirla mediante sistemas de inteligencia artificial en una frontera segura, dicen ellos, que ahora sí no pase nadie ilegalmente, cuando sabemos que no quieren tampoco que eso suceda porque necesitan esa fuerza de trabajo, pero bueno, suponiendo que un Estado tenga interés en controlar la frontera, necesitaría sistemas de inteligencia artificial para reconocimiento facial y ¿cómo se llama? Y localización de las personas de día o de noche por sistemas infrarrojos, por todo tipo de tecnologías que se pueden utilizar, ¿no? Esto tiene una intencionalidad política, obviamente, y se diseñan a partir de unos modelos, ¿no? Ingenieriles y finalmente un modelo económico de negocios que sea rentable, ¿no? Porque tiene que haber una empresa que lo opere, que lo venda y gobiernos que los compren y que los utilicen, ¿no? Los errores que pueden cometer, porque evidentemente va a haber errores, no podemos pensar nunca en que la falibilidad desaparecerá de los sistemas de inteligencia artificial. Los errores, daños, fallos, mal funcionamiento, simplemente como accidentes, que pueden ser muy graves, pues van a tener que ser reparados, compensados por empresas y gobiernos. O sea, tiene que haber una responsabilidad humana al fin y al cabo de esto. Aunque ya nadie tomara decisiones, fíjense la paradoja, que llegara un momento en que solo los sistemas de inteligencia artificial fueran los que tomaran las decisiones importantes, de todos modos, los fallos que tuvieran esos sistemas deberían ser imputables a las empresas o gobiernos que los han creado, operado o comprado o vendido, ¿no? Otro tema muy importante que está, por ejemplo, en los textos de Luciano Floridi, también filósofo de las tecnologías informáticas italiano, habla de la trazabilidad y la transparencia. Hoy más que nunca, estos sistemas deberían ser transparentes en varios sentidos. Uno de ellos en que se pueda saber cómo fueron diseñados, pero aquí eso choca con el secreto industrial, con las patentes, con toda esta reserva de información de carácter comercial y técnico, ¿no? Pero por otro lado también que puedan ser trazables, que cuando hay un error se pueda detectar en la cadena de acciones, así como en los programas de las computadoras, en dónde estuvo el fallo, que lo pueda detectar el propio sistema, ¿no? Y que además esto implique pues responsabilidad y rendición de cuentas otra vez. Alguien tiene que ser responsable de realizar esa trazabilidad, ese seguimiento y de transparentar los sistemas informáticos de la inteligencia artificial para que no sean opacos y no sean un secreto de Estado. Pero no siempre será posible en todos los casos llegar a un momento dado en que será difícil saber en dónde ocurrió el fallo. Y el tercer principio más importante que recalco esto, que a mí me parece como de las discusiones actuales, que creo que es el más crucial, digamos, es que la inteligencia artificial, ningún sistema de inteligencia artificial debería tomar decisiones cruciales, decisiones de vida o muerte, decisiones que pueden afectar a muchas personas y al medio ambiente y a otros seres vivos, en lugar de seres humanos, ni cancelar
o eludir debates o deliberaciones de carácter democrático, participaciones ciudadanas en la toma de decisiones. También los sistemas de inteligencia artificial podrían ser utilizados para potenciar pues, políticas autoritarias o sistemas que renacieran con un carácter totalitario como sucedió en el siglo XX, ¿no? El nazismo, los distintos fascismos y comunismos que hubo durante el siglo XX. O sea, la utopía negativa o la distopía de 1984 de George Orwell, pues sigue siendo ya es una realidad y sigue siendo una posibilidad de que un Estado totalitario utilice los sistemas de inteligencia artificial de una manera unívoca y totalmente monopólica, ¿no? Para eludir, impedir, destruir todo tipo de participación ciudadana y decisión deliberativa democrática, ¿no? La inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial no deberían convertirse en una nueva tecnocracia que fuera indiscutible, absolutista, ¿no? Que no fuera controvertible o que fuera destruyendo la capacidad de deliberación y decisión de los seres humanos, ¿no? Por eso autores como Kuckelberg, esto lo mete en su libro de AI Ethics del 2021 del MIT, son estos que se han planteado en general para otros sistemas tecnológicos, esto no es ninguna novedad, y que provienen también de los ámbitos de discusión como la bioética, en que utilizamos esos mismos principios que se han discutido en otros casos, en casos de biotecnologías, de nanotecnologías, y en general todo el desarrollo industrial, tecnocientífico que ha habido desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En que estos son los objetivos de protección que los estados y las sociedades en general deberían tratar de lograr, ¿no? De tener una efectiva protección de la dignidad humana y la integridad de las personas, tanto corporal como mental, de la potenciación de decisiones autónomas, o sea, lo que se conoce como capacidad de agencia personal, ¿no? Todos los sistemas tecnológicos pueden erosionar la capacidad de agencia personal. Parece que la potencian, pero puede que no. La justicia y la equidad social, que es un problema muy, muy agudo, ¿no? Como les digo, las tecnologías que se desarrollan comercialmente, sobre todo regidas por los mercados, pues van a generar mucha inequidad, mucha injusticia, dependerá de la capacidad económica de las personas para acceder a los mejores recursos de inteligencia artificial, o en todo caso serán víctimas del uso de esas tecnologías por otras personas o por los estados o por otros grupos sociales. En los documentos que les menciono se señala mucho también la solidaridad, así en general, de que en todo caso debe haber una especie de corresponsabilidad, ¿no? Solidaridad como corresponsabilidad, de que las sociedades y los estados se hagan corresponsables de regular, de operar adecuadamente, de evaluar los sistemas de inteligencia artificial y eventualmente retirarlos, impedirlos, prohibirlos incluso si es necesario cuando se detectan riesgos altos, ¿no? O ya debe ser antes de cuando ya hay daños, pues es inevitable que se tengan que retirar. Deben ser sistemas seguros y confiables. El problema es que no son totalmente seguros, no hay manera de decir, y eso saben bien los ingenieros en computación, no hay manera de asegurar su infalibilidad, digamos, ¿no? La protección de la privacidad e intimidad, la transparencia e inteligibilidad de esos sistemas y, por último, la sustentabilidad ambiental, ¿no? Bueno, me voy a saltar esto. Estos son los principios que plantea la Declaración de Montreal para el uso responsable de la inteligencia artificial. Este orden no es jerárquico, ¿no? Todos serían igualmente indispensables, o sea, tiene que ser una especie de sistema de mínimos, ¿no? De principios que deberían cumplirse y que serían una guía. O sea, esta idea de principios siempre se plantea como una guía para la acción política, para la regulación desde el poder político, porque el interés económico lucrativo de las empresas que desarrollan los sistemas de inteligencia artificial, pues no los toma en cuenta en principio.
Entonces tienen que imponerse desde fuera, lamentablemente. No podemos esperar a que las empresas se autorregulen o comprendan la necesidad de una especie de autocontención y de un uso responsable y ético. Todas las empresas dirán que les interesa, pero no es cierto. No es cierto porque eso no es fundamental para el negocio. Lo fundamental para el negocio es el uso necesario, la expansión de un sistema, la capacidad de competir con otros, la rentabilidad, la usabilidad, la certeza o la seguridad mínima en los sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo vemos en todos los procesos tecnológicos a lo largo de la historia moderna. Entonces, estos principios también, como les decía, provienen, son ya, digamos, clásicos en la ética y la bioética, pues provienen del ámbito de la bioética y también de la ética, digamos, aplicada, y sobre todo de la ética de la ciencia y la tecnología. Los primeros son más centrados en los individuos, el principio de beneficencia, ¿no? Que implicaría que todo sistema de inteligencia artificial tendría que desarrollarse para producir un bien, para mostrar que puede mejorar algo o producir un servicio o un bien material que sea de utilidad para alguien. Al mismo tiempo respetar las decisiones autónomas, así que no se impongan contra la voluntad de las personas y que las personas puedan decidir con consentimiento libre si usan o no, si se someten o no a un sistema de inteligencia artificial. En un momento dado ya está sucediendo con estos sistemas de contratación en las empresas, que están las grandes empresas, o sistemas de monitoreo de la productividad de los trabajadores, de las y los trabajadores, que las personas no pueden consentir o no pueden autorizar con autonomía si se someten o no a ellos. Ya están sometidos a esos sistemas y están empezando a aplicarse esas decisiones de inteligencia artificial casi automatizadas o prácticamente automatizadas, ¿no? Ya no hablamos más de la privacidad de la intimidad, que han sido totalmente superadas, manipuladas por todas las tecnologías actuales. Nadie hoy en día puede estar seguro de que sus datos personales están resguardados por ninguna empresa, ningún gobierno, ni siquiera protegidos en su computadora. Y esto es un serio problema que implicó una falta de regulación. Déjenme decirles, por ejemplo, que todo el modelo de tecnología y de negocios de Facebook y de las empresas que generaron las redes sociales, al inicio no contemplaron ninguno de estos principios y porque nadie los obligó y porque no eran parte del negocio. Y de hecho era al revés. El negocio era que fueran lo más invasivos de la privacidad y de la intimidad de las personas. Porque lo que importaba era que las personas se engancharan literalmente al uso de estas tecnologías y que dependieran literalmente de esas tecnologías de redes sociales para comunicarse, para enterarse de lo que pasa en el mundo, y que lo que menos importaba era proteger la privacidad, sino al contrario, convertirla en una mercancía, la intromisión, la intrusión, digamos, a la vida privada de las personas. Y resulta después que las personas por voluntad propia lo hacen, ¿no? Y pueden, como se dice ahora, convertirse en personas muy influyentes, muy populares, vendiendo literalmente su vida privada en imágenes y audios en las redes sociales como el TikTok, ¿no? Bueno, ya hablamos de la responsabilidad y la solidaridad. La evaluación y la participación democrática es una exigencia que siempre se ha planteado, no se ha cumplido en ninguno de los sistemas tecnológicos. Hay una evaluación social suficientemente democrática, equitativa, en la que realmente participen los usuarios decidiendo con sus propios intereses y valores o logrando que los sistemas tecnológicos se ajusten a sus necesidades. En ese sentido, pues no, hay muchas formas de inequidad y de injusticia. El documento de la UNESCO también insiste mucho en la protección de la diversidad personal, ¿no? En que los sistemas de inteligencia artificial sí pueden sesgar y pueden utilizarse para generar otras formas, a veces más sutiles, de discriminación a grupos sociales, a minorías étnicas, religiosas, lingüísticas, sexogenéricas, etcétera, ¿no? Un principio muy importante en la ética de la tecnología ha sido el principio de precaución, que siempre es difícil de aplicar porque implica costos, porque implica anticipaciones que pueden fallar,
porque implica alternativas que se tienen que desarrollar. Y bueno, hoy en día la inteligencia artificial puede convertirse en un sistema novedoso que se imponga por necesidad y que vaya sustituyendo otras formas de interacción social que las vuelvan obsoletas, ¿no? Las formas tradicionales humanas. Y no dejan de mencionar estos documentos principios del desarrollo sustentable, es decir, que eso también es muy difícil de alcanzar. Cómo reducir, por ejemplo, hay gente que está trabajando en eso, pero no está fácil, cómo reducir el costo energético y los efectos ambientales de los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo en la proyección de que van creciendo muy rápidamente y se van expandiendo por todo el mundo. Bueno, estos principios en estas proyecciones que tenía, estas, digo, diapositivas que tenía, están más explicados, pero bueno, pues podemos hacer una discusión más precisa de algunos de ellos, pero más bien yo quería remitirme al otro documento de la UNESCO, que se centra más en una serie de valores que fueron discutidos por un grupo interdisciplinario e internacional, aunque si tienen, digamos, más un sesgo del mundo occidental, aunque pues, desde luego pueden ser valores universalizables, ¿no? En este documento insisten más, eso es de llamar la atención positivamente, insisten más en la diversidad, en la inclusión social, en que las tecnologías de inteligencia artificial no se pudieran convertir en un reforzamiento de las formas de discriminación, de exclusión, de invisibilización, como se dice, de minorías sociales, y porque habría personas que también quedarían excluidas. Ya las tecnologías informáticas generaron una exclusión muy clara de todas las personas que se volvieron, digamos, como se dice, analfabetas informáticos, ¿no? Suelen ser personas mayores, suelen ser personas que, bueno, los que ya tenemos cierta edad, vivimos la transición y no crecimos con computadoras, sistemas informáticos, la gente muy joven sí, pero la gente que cada vez más mayor, pues es la que tiene menos acceso, menos comprensión o menos capacidad de uso en general. Y eso ya genera una exclusión social de entrada, ¿no? Hoy en día, una persona que no solo que no disponga de un artefacto informático, sino que no tenga conocimiento mínimo de cómo funciona o de qué se puede hacer con, o de conocimiento de cómo opera, digamos, los buscadores en la red o compraría un chat, podría quedar totalmente excluida porque simplemente no va a poder utilizar esos sistemas, ¿no? No va a poder interactuar con ellos. También se ha dicho, por ejemplo, que en el caso de los chats de todo tipo, tendría que declararse siempre que para el caso de los servicios, una persona humana tiene que saber que está hablando con un chat informático de inteligencia artificial y no con otra persona. Y puede darse el caso de que se ocultara y uno no se enterara. O sea, los sistemas de inteligencia artificial ya pasan una prueba de Turing, digamos, y es posible que uno no se descubra que no está hablando con una persona de carne y hueso, digamos, ¿no? Entonces, esto sería un principio muy claro que por lo menos es la regulación así cero que se debe establecer. Eh, y entonces insisten mucho en el grupo de la UNESCO, como les decía, en la inclusión y la diversidad. Y también en los usos pacíficos y evitar los usos militares. Pero sabemos lamentablemente que muchos de los desarrollos de inteligencia artificial tienen un sentido militar y van a ser utilizados militarmente. Como en el sentido pues, de ganar ventajas de un ejército sobre otros, de un gobierno sobre otros, de una nación sobre otras, y eventualmente utilizar estos sistemas como armas que dañen, ya no digamos, digamos, que se inmiscuyan, sean intrusivos de la intimidad o la confidencialidad de los datos personales, sino que puedan destruir bases de datos, que puedan generar información falsa, que puedan generar ignorancia, que ya ha habido casos en los que se ha logrado eso. Entonces era una nueva forma de guerra informática que ya siempre sucedió, pero hoy con medios más potentes lo estamos viendo en la invasión de Rusia a Ucrania, como los servicios de información
del Estado ruso, se dedican a generar una serie de datos falsos o de una impresión muy sesgada para sus propios ciudadanos y para otras personas en el mundo, que evidentemente tergiversa lo que los demás sabemos de lo que está sucediendo en ese lugar. Y entonces se puede convertir estas capacidades de inteligencia artificial que pueden autogenerar estos datos o simulaciones de la realidad, convertirse en una verdadera arma epistémica en el sentido de que pueden producir confusión, ignorancia o mala información. Es lo que se llama ahora genotología, o sea, creación de ignorancia entre la población civil, ¿no? Y bueno, también el documento de la UNESCO habla de una serie de principios éticos que se parecen mucho a los el documento de Montreal. Es lógico suponer que hay ideas comunes que provienen finalmente de desarrollos teóricos en ética y bioética. Insisten, por ejemplo, en la necesidad de que siempre haya una supervisión humana de los sistemas de inteligencia artificial y que siempre haya una persona habilitada, capacitada, que pueda saber no solamente en dónde estuvieron los fallos, sino que pueda literalmente apagar el sistema. Esto es otro problema muy claro. Hay sistemas tecnológicos que no se pueden detener, no se pueden apagar. Por ejemplo, si uno tiene una cafetera eléctrica, pues basta con desconectarla. Bueno, si se quema ya es demasiado tarde, pero basta con desconectarla y se acabó el artefacto y no funciona más, ¿no? Y ese mecanismo de apagado de emergencia que algunos sistemas sí tienen, o de sistemas alternos de frenado, por ejemplo, en el caso de vehículos, tendría que ser un aditamento. Eso es un desafío para todos las y los ingenieros que desarrollan estos sistemas, un implemento o un sistema, digamos, indispensable para cualquier mecanismo o artefacto o sistema artefactual de inteligencia artificial, un mecanismo de autoapagado por errores o por una digamos, limitación de sus capacidades, o que una persona humana, y eso implicaría con qué capacidades o con qué medios técnicos, pudiera detener, apagar o desconectar literalmente un sistema de inteligencia artificial. Pero eso sabemos que tendría implicaciones fuertes, ¿no? Si hoy en día alguien desconecta una base de datos, pongamos por caso las bases de datos de los bancos, el desastre sería mayúsculo. O las bases de datos de sistemas de información médica que ya se están ampliando cada vez más, pues puede provocar serios daños. Entonces, ¿en qué momento sería necesario introducir en los sistemas artefactuales de inteligencia artificial una especie de mecanismo de emergencia de apagado, frenado o algo parecido, que el propio sistema lo pudiera hacer, la propia inteligencia pudiera hacerlo, o un agente humano externo pudiera lograr pararlo en seco y retirar o detenerlo y desconectarlo literalmente, matarlo, por decirlo así, en el momento, para evitar el daño que pudiera producir a personas, otros seres vivos y el medio ambiente. Eso implica una evaluación de los impactos. Y esto se tiene que hacer no a partir de lo que la industria tiene como objetivos, porque pues, no es muy confiable que la industria se autoevalúe. Tiene que hacerlo el Estado y la sociedad civil mediante otras instituciones que tengan imparcialidad y que puedan, con la información suficiente y el conocimiento profesional bien capacitado, hacer evaluaciones no solamente de la seguridad técnica, de la eficiencia, del nivel de errores, etcétera, sino evaluaciones del impacto ético, social, político, incluso jurídico, que puedan tener los sistemas de inteligencia artificial. Y en la medida en que se van evaluando, esto es una vieja idea que se había planteado con otros sistemas tecnológicos, en la medida de esas evaluaciones se pueden descubrir nuevos riesgos, o se puede también descubrir que lo que se pensaba que era un riesgo mayor no lo es, ¿no? O se puede empezar a liberar algunas restricciones, o al revés, o a imponer más restricciones cuando las evaluaciones, que deben ser permanentes, periódicas, suficientemente razonables, arrojen, digamos, resultados de nuevos riesgos con los cuales la sociedad debe reaccionar.
Porque ahorita hay una discusión, se queda como muy en el vacío, pensar que la regulación es de una sola vez y para siempre, digamos, y ninguna ley, ningún tipo de reglamentación de ningún tipo de sistema social debería funcionar así. Tiene que ser evaluado constantemente para corregirlo, para precisarlo, para ver si cambia el fenómeno o si hay elementos nuevos que impliquen nuevos riesgos o que vayan desactivando lo que antes se consideraba que era un riesgo. Eso también es posible, ¿no? Este, cambios tecnológicos en algunos sistemas pues, sociotécnicos han logrado superar algunos problemas y evitado lo que antes eran algunos riesgos. No tengo un ejemplo ahorita a la cabeza, pero a algunos de ustedes les puede ocurrir algo así. Algo que antes se consideraba más riesgoso dejó de ser tan riesgoso porque hubo un cambio tecnológico o mejoraron los sistemas de monitoreo y entonces se puede decir hoy en día que un sistema tecnológico es más seguro que antes, ¿no? No se me ocurre el caso, pero bueno, en los sistemas de inteligencia artificial tendría que haber un monitoreo, una evaluación permanente o periódica, constante, con agentes sociales imparciales, externos a la industria, que no tengan compromisos, conflictos de interés y que tampoco pueden ser necesariamente de los gobiernos, porque los gobiernos también tienen intereses y a veces están muy involucrados en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Se ha discutido mucho de la política de datos y si los datos deben ser abiertos y cómo se va a acceder. No se debería seguir favoreciendo la privatización de la información y del conocimiento, que es un fenómeno lamentable hoy en día, porque el conocimiento y todo tipo de información se vuelve una mercancía también, una mercancía que produce otras mercancías, una mercancía de capital, digamos, de bien de capital, y no debería seguirse manteniendo esa tendencia. Es decir, tanto todas las personas como las instituciones que habitualmente se dedican a la investigación y a generar conocimiento, como a las universidades, deberían poder acceder a todos los datos disponibles sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces hay estos ámbitos de aplicación, hay en donde surgen problemas que señala el documento de la UNESCO, hay problemas de género, problemas culturales, problemas educativos y de investigación, problemas en la comunicación y en los sistemas de información, y problemas laborales, que ahorita son, parece que los más preocupantes, porque sí se ve la perspectiva, como les decía hace rato, de que los sistemas de inteligencia artificial van a sustituir el trabajo humano, sí o sí. Ya pasó con la primera revolución industrial, ese era el objetivo, sustituir el trabajo humano, no para beneficio de las personas trabajadoras, sino para beneficio de las personas capitalistas que iban a lucrar con las empresas. Eso fue lo que sucedió. Como efecto positivo, fue un aumento muy importante en la producción de bienes y servicios de la producción industrial, ¿no? Y hoy en día, pues, la inteligencia artificial es un insumo más para incrementar el famoso plusvalor en el proceso de producción en todos los ámbitos de la industria actualmente que uno se pueda imaginar, ¿no? Ya se hablaba de la economía de la información o de la informatización de la producción, etcétera, como incrementaba la posibilidad de una tasa de extracción de ganancia más alta, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, la sustitución de trabajo humano pues, es una de las vías más claras para incrementar esa productividad y esa tasa de ganancia. La inteligencia artificial aplicada a la salud también es un ámbito muy importante. Sin duda podría tener aplicaciones benéficas, novedosas, podría mejorar diagnósticos. Hoy hay un problema serio en la formación médica en todo el mundo. Las personas que estudian medicina ya no aprenden, voy a decirlo así, no aprenden aparentemente tan bien como en el pasado a hacer estudios clínicos, a observar a las personas, a entender las enfermedades en su complejidad, ven más enfermedades y datos que pacientes, que personas. Están cada vez más dependientes, supeditados a estudios clínicos y estudios de tecnología médica que les dan datos puros, ¿no? Que de todos modos tienen que interpretar. Y entonces la inteligencia artificial puede interpretarlos de mejor manera, más precisa. Esto sí se ha demostrado, ¿no? Con menos errores. Si en algo hay errores graves, que como bien sabemos pueden ser fatales, es en la medicina, en las intervenciones médicas, en los tratamientos, en la aplicación de dosis, en las recetas, ¿no? Etcétera, etcétera.
Y el otro ámbito muy importante es el jurídico, ya decíamos. También se ha demostrado que podrían sustituirse las decisiones humanas de tipo jurídico a partir de los legajos enormes de los códigos, reglamentos, leyes. En países como el nuestro, que por leyes no paramos, tenemos un sistema legal de textos infinitos prácticamente. Ninguna persona que juzga pues, es capaz de leer todos esos expedientes. Yo no sé cómo se procesan fojas, unos expedientes que tienen 10,000 fojas, 5,000, etcétera. ¿Qué humano puede procesar esa información? Entonces, aquí sí, la inteligencia artificial podría tener efectos benéficos. Sin embargo, ahí les va un problema de caja negra, de lo que digamos, de cómo podría generarse voy a decirlo así, un problema epistémico de opacidad del proceso de razonamiento. Pongamos por caso que un sistema de inteligencia artificial en diagnóstico de salud, ¿no? Solamente diagnóstico, fuera muy eficiente y demostrara su mayor eficiencia y su baja tasa de error. Podría llegar el caso en que diagnosticara con mucha precisión, pero nadie, ninguno de las y los médicos, supiera explicar por qué y cómo lo hizo. Y que el sistema aprendiera por sí mismo, como es el caso a partir de las redes neuronales y todo este procesamiento de información que se ha demostrado que sí hay un aprendizaje de los sistemas de inteligencia artificial, que de repente llegara a ser opaco, intraducible, incomprensible, ¿no? Ininteligible para los sujetos humanos, cómo y por qué decidió, cómo razonó, o cómo llegó a un diagnóstico, o en el caso del sistema judicial, cómo llegó a una resolución judicial el sistema de inteligencia artificial, o sea, que podría ser inexplicable, incomprensible para los humanos, a pesar de que fuera eficiente, o sea, que se mostrara que el resultado es eficiente en un caso de la impartición de justicia, un resultado justo, en el caso de la medicina, un diagnóstico preciso y un tratamiento eficaz, ¿no? Imaginemos que eso pudiera suceder, que tuviéramos la paradoja de sistemas muy eficientes, pero que sean opacos, ininteligibles, incomprensibles para los humanos. Eso sería una afectación grave a las capacidades mismas de los seres humanos, ¿no? Alguien me diría, bueno, ¿y qué nos importa si lo que queremos es eficacia, ¿no? En sistemas técnicos? Pues les diría lamentablemente que en filosofía no se piensa así, porque si algo es valioso, justo para preservar las capacidades humanas cognitivas que nos han distinguido como especie, es la capacidad de razonar, de inteligir, de comprender fenómenos para poder en todo caso tomar buenas decisiones. Pero lo importante, porque no siempre vamos a tomar buenas decisiones, no es que seamos lo más eficaces posibles. Eso parece raro, pero lo importante es que podamos entender cómo y por qué llegamos a decisiones eficientes, o cómo y por qué llegamos a razonar adecuadamente sobre cualquier cosa, ¿no? Esto es una de las perspectivas que se han planteado, diversos autores lo han planteado de otras formas, pero más o menos ese es el planteamiento de por dónde iba la idea de que podía haber una caja negra, digamos, en el sistema de inteligencia artificial que fuera incomprensible para todos, aún siendo muy eficiente, ¿no? Y bueno, finalmente hay una serie de problemas políticos que señala también Mark Zuckerberg en el otro libro que habla de la filosofía política de la inteligencia artificial. Y bueno, es un catálogo largo, aquí solamente lo anoté, pero por supuesto que todos estos problemas podrían ser reforzados, potenciados por la inteligencia artificial, por los sistemas de inteligencia artificial en concreto, o bien mejorados, o es decir, combatidos en el caso de lo que sabemos que tiene un efecto negativo, ¿no? Pero algunos tienen un interés fundamental. Yo sospecho que se van a desarrollar sistemas más y precisamente o más eficaces, sistemas de vigilancia, sistemas penales, sistemas incluso de castigo. Pero ya tenemos sistemas de autovigilancia y de... No, que está mal esto, no es autovigilancia y autoexplotación, perdonen, aquí hay una rata, es autoexplotación. Hay el famoso filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han,
hablado de esto en algunos libros, que ahora no hace falta que existan capataces o que los sistemas productivos estén encima de los trabajadores. Las personas en muchos ámbitos profesionales se autoexplotan porque ya no hay diferencia entre el horario laboral y el horario de la vida privada, digamos. De hecho, se han tenido que establecer regulaciones de que las personas no sean molestadas ni siquiera con un correo electrónico o un mensaje el fin de semana, que mucha gente asume que todo el mundo está disponible todo el tiempo. Esta disponibilidad total pues se ha vuelto una forma de autoexplotación, de autovigilancia, de autocontrol, que llega a ser excesivo y que puede producir pues, formas de comportamientos obsesivos, compulsivos, de una ansiedad espantosa que generan un estrés mayor. Pero bueno, están en estos nubarrones en el horizonte de la historia próxima, que los sistemas de inteligencia artificial pudieran reforzar o hacer renacer los sistemas autoritarios, totalitarios, los sistemas de vigilancia, de disciplinamiento, restringiendo las libertades civiles. Por ejemplo, también impulsando más el uso y matanza, sacrificio, experimentación, incluso con otros animales, que podría mejorar los sistemas de monitoreo sobre el cambio climático y los problemas ambientales, pero también empeorarlos. Y hay autores como Nick Bostrom que han hablado ya de la superinteligencia, que en sí misma podría ser un arma de destrucción masiva, en el sentido de que quien tenga un sistema que tiene capacidades mucho mayores que todos los demás, de por sí tendrá ya una ventaja sobre otras naciones o grupos sociales. Porque estos sistemas de inteligencia artificial pues, pueden estar en manos no solamente de estados y gobiernos, sino también de grupos sociales como grupos criminales que tienen ahora mucho poder económico, ¿no? El acceso a la información, que sigue siendo un problema, el acceso a la información y el acceso a las capacidades de conocimiento, que sin duda se potenciaron con las redes, con los sistemas informáticos, pero también se han restringido. Y hoy en día, decían, por ejemplo, del chat GPT, que muchas de las cosas que dirá pues, son erróneas y hay que corroborarlas y te dicen que las corrobores porque resulta que su base de datos, que es todo lo que hay en la internet, una enorme cantidad de información, nadie sabe cuánto, no sé si se han hecho mediciones, una enorme cantidad de información es imprecisa, incorrecta, falseada, falsificada. Y entonces resulta que el chat GPT, pues lo único que va a hacer es obtener información de muchos sitios que tengan información no veraz, ¿no? O sea, nos va a mentir aunque no quiera mentirnos, o nos va a engañar aunque no quiera engañarnos, porque no tienen, por lo tanto, no tiene intencionalidad, pero sí puede acceder a muchos sitios web en donde nadie ha podido revisar o corroborar que lo que se diga ahí sea certero, preciso, o simplemente verdadero o bien intencionado. Y como ya les decía, también para los procesos electorales ya se han utilizado pues, formas de inteligencia artificial que han sesgado los resultados. Se habló mucho de la elección de Donald Trump como si hubo una injerencia mediante las redes sociales, el Facebook y el Twitter, y que sí hubo una manipulación de las elecciones, de las decisiones electorales de muchas personas, porque se mandaban mensajes personalizados a un grupo de personas que habían estudiado demotécnicamente y se les trataba de inducir dándoles información falsa o información muy sesgada, a veces no necesariamente falsa, pero claramente intencionalmente sesgada, para evitar que decidieran votar por los demócratas, en concreto por Hillary Clinton, ¿no? Esto ya se ha usado, se ha perfeccionado y bueno, con sistemas de inteligencia artificial se puede potenciar y llevar a otro nivel de manipulación, de inducción de las decisiones, preferencias de carácter político, pero también comercial, que van de todo, desde qué decidimos comer hasta qué tipo de prácticas sociales decidimos pues, experimentar en el mundo, ¿no? Bueno, creo que, bueno, estas eran unas diapositivas sobre en concreto los sistemas de inteligencia artificial en la salud pública. Por supuesto que podrían mejorar la precisión y la amplitud del acceso a más personas de diagnósticos remotos, no tienen que ser in situ,
de analizar la salud pública en patrones, hábitos de consumo de formas de vida, ir anticipando epidemias o poder entrar a intervenir para regular y evitar que una epidemia se convierta en una pandemia, como sucedió con el COVID, ¿no? Lograr atención e intervención médica remota, ya hay sistemas ya de cirugía robótica que pueden operar incluso automatizadamente. En fin, seguimiento epidemiológico, que es muy importante, y vimos cómo falló el seguimiento epidemiológico en todo el mundo, no porque no se esperara que hubiera la posibilidad de una epidemia de un virus nuevo como el coronavirus, sino porque la información no fue consistente y no pudo estar, muchos gobiernos no la daban adecuadamente a la agencia internacional, que es la OMS, que estaba encargada supuestamente de un monitoreo, ¿no? Epidemiológico. Entonces, toda esta información que se procesa con Big Data y ya con técnicas más especializadas de minerías de datos y tal, es muy útil, muy importante. Es toda esa información personal y confidencial, ¿no? Supuestamente está protegida por leyes en casi todos los países, pero que es valiosísima porque nos puede mostrar muy bien los patrones de cómo enfermamos, de qué enfermamos, por qué enfermamos en casi todos los países, y pues se pueden hacer estudios demográficos muy precisos por grupos poblacionales, edad, etnicidad, región, casi por calle, y dar datos muy importantes que con eso se pueden hacer muchas cosas o no hacer nada. Lo mismo sobre seguridad, o sobre educación o sobre cualquier factor social que se pueda analizar mediante minería de datos y Big Data, ¿no? Entonces, los estados deberían asumir compromisos para proteger, en primer lugar, toda esa información, la propiedad que pertenece a las personas, la privacidad, y luego lograr que los sistemas de salud pública mejoraran y fueran más eficaces con el uso de esta información, pero no dejando a los sistemas de inteligencia artificial que tomaran decisiones por sí mismos, digamos, ¿no? Decisiones de tratamientos o de restricciones pandémicas. O imagínense que anticipatoriamente un sistema de inteligencia artificial determinara quién es susceptible de caer, qué sé yo, en una adicción, ¿no? Así como hay una famosa novela de que en un futuro hay un sistema de que previenen quién va a cometer un delito, ¿no? El sistema informático lo logra determinar y actúan preventivamente y la policía atrapa a la persona antes de que cometa el delito, e incluso antes de que se le ocurra cometer un delito. Entonces aquí podría ser al revés, en el caso de la salud, establecer quiénes o cómo en concreto podrían enfermar o podrían tener o contagiar una enfermedad que fuera pandémica, y entonces actuar sobre ella sería justificado desde el punto de vista de la salud pública o de la seguridad nacional, pero eso, vean, contradice, se enfrenta directamente con los derechos individuales de autonomía y de libertad, ¿no? La película es Minority Report, es la novela original y es la película la que les hablaba, ¿no? O sea, que en algún momento dado estos sistemas de datos procesados con inteligencia artificial nos podrían dar capacidades de anticipación a eventos sociales que podrían ser muy problemáticos, ¿no? Como estos dos, de quién se va a enfermar o quién va a cometer un delito. Bueno, creo que hasta aquí más o menos es un panorama de lo que creo que son los principales problemas ético-políticos. Como ven, hay todavía mucho de especulativo, pero no tanto en la medida en que gracias al impulso industrial, comercial que están teniendo estas tecnologías, es esperable que en los próximos años, no sé, en la próxima década, tengamos sistemas mucho más potentes, expandidos por todo el mundo, más necesarios, y ¿cómo se llama? Y que tengan efectos muy amplios en las sociedades y en el medio ambiente, con lo cual pues, nos tendremos nuevos problemas de gestión, de regulación social. Y lo que está ahora planteándose, ¿qué tipo de regulación tendrá que ser? Pues una regulación pues, más estricta de lo que ha sido de otras tecnologías, más preventiva, más precautoria. Eso implica costos, eso implica anteponerse o más bien contraponerse a los intereses de la industria, que no es, ustedes saben, nada sencillo. Nunca se ha podido, ninguna sociedad civil lo ha podido hacer, porque finalmente los gobiernos favorecen el desarrollo económico a partir de estos grandes capitales que influyen en las sociedades. Y por esa razón,
será muy difícil que logremos una regulación precautoria eficiente, pero el riesgo sí existe y sí tiene un potencial los sistemas de inteligencia artificial que podría ser realmente descomunal. Bueno, a ver, hasta aquí me quedo y vamos a la discusión, Karen. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Jorge. Creo que nos has presentado un panorama muy, muy completo de todos los problemas que vamos a enfrentar con esto, que ya estamos enfrentando ahora mismo. Y bueno, pues seguramente yo creo que ha de haber preguntas, comentarios. No sé si alguien quiera comenzar. A ver, acá en el chat creo que hay una pregunta de Rolando. A ver, déjame ver. Mm, no, creo que no. Bueno, yo no la veo, pero... Bueno, Marco, a ver, Marco, y ahorita A buscamos. ver, una vez. Mm, Gracias, doctor, por la exposición. Por un sesgo profesional, no estaría de acuerdo en que los sistemas de autorregulación de las diferentes industrias no aportan socialmente o no funcionan. Eh, Creo que sí, sí aportan, sí funcionan en el caso de que demuestren con evidencias de que realmente se están autorregulando y limitando prácticas que no son benéficas para la sociedad. Esa, la bolita está en la cancha de los sistemas de autorregulación de demostrar con evidencias de que están sirviendo. Pero como premisa de que no sirven, yo no estaría de acuerdo. Ahora bien, en ese sentido, mi pregunta es, ¿qué tendría que hacer una industria, por ejemplo, la farmacéutica, para empezar a medir, conocer, prevenir los riesgos de un mal uso de la inteligencia artificial en la propia industria? Es decir, qué tendría, cuál sería el análisis que tendría que hacer, por dónde tendría que empezar para poder realizar sí, análisis de riesgos, digámoslo así. Ujú. Gracias. Sí, muy bien, buen tema. Sí, yo creo que podrían funcionar y dependerá del interés que tengan y de la presión social, ¿no? Entonces, un sistema de autorregulación, autoevaluación, tendría que tener un grupo de trabajo con capacidades suficientes interdisciplinario, un comité, digamos, algo así, con personas externas a la industria que tuvieran imparcialidad, que no sean pagados por la propia empresa, digamos y para empezar, ¿no? Y con un grupo interdisciplinario que tuviera la posibilidad de analizar y acceder a los datos que pueden ser confidenciales. En el caso de las industrias, pues hay mucha información ¿no? De secreto industrial. Se puede establecer, o sea, yo no he participado en un comité de esa naturaleza, pero sí hay formas de trabajo en que si a una empresa realmente le interesa, forme un comité de evaluación con personas externas que tenga ciertos límites, que hay información que no pueden divulgar solamente a la empresa, pero con el interés de realmente de evaluar los riesgos. Eso sería muy bueno, ¿no? Es decir, a ver, vamos a encontrar bien de dónde están los riesgos de lo que estamos haciendo y por el propio interés de la empresa, digamos, ¿no? Darle libertad a ese grupo de trabajo para investigar, para analizar la información y detectar el riesgo. Y de todos modos, una vez que se detectara, pone tú un riesgo importante en que hay un diseño que sí puede tener un problema después, ¿no? Entonces, en ese caso de farmacéuticas, en el caso de los fármacos es muy claro. De todos modos, la empresa tiene todavía el dilema de la decisión. ¿Qué hacemos, no? O sea, ¿hacemos caso al dictamen o no? O le damos la vuelta o tratamos de mejorar esto o lo lanzamos al mercado y a ver qué pasa. Y yo sospecho que muchas decisiones industriales van por ahí, o sea, se saben a veces bien de los riesgos, no se analizan más y se decide lanzar al mercado para que el mercado regule o que sea el Estado el que encuentre el problema y se haga cargo, ¿no? Esa es un poco la lógica que tiende a haber en muchas empresas. Entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo en que sí podría funcionar mejor y podría ser del propio interés de las grandes empresas tener sus propios oficinas, digamos, o mecanismos de autoevaluación, autorregulación, con personas expertas externas a la industria que no tuvieran conflicto de interés y que pudieran tener la libertad realmente de analizar información
y de decirle, digamos, a los directivos de la empresa las realidades que han encontrado. ¿Sí? Gracias, doctor. Solo como comentario, afortunadamente en México tenemos ese tipo de comité, pero ya sería otra cuestión discutirlo. Gracias, Muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? Sí, bueno, ya creo que Rolando no me había puesto a mí, bueno, en general el comentario, pero ya lo puso en el chat. Entonces, si quieres, lo vemos. Dice que Gracias. si Ajá. puedes explicar sobre el principio de autodeterminación cognitiva y si hay libertad de oponerse precisamente a prácticas para monitorear el rendimiento laboral mediante monitoreo a nivel físico de la actividad cerebral. Sí. Pues yo creo que va a tener que ser mediante un litigio legal. Yo creo que eso sí es violatorio de derechos civiles Mm, básicos, ¿no? O sea, por ejemplo, en casi todos los sistemas de vigilancia es muy evidente que hay una cámara o te dicen, usted está siendo filmado, usted está siendo grabado ahorita en el Zoom, ¿no? Que tiene este sistema que si no lo aceptas, pues no se puede grabar, ¿no? Entonces, eso es un principio básico de que al menos las personas deberían saber y consentir que, por ejemplo, en su actividad laboral van a ser monitoreadas, evaluadas constantemente con sistemas de inteligencia artificial. Entonces, por un lado, dices, se pone esta pantalla de que nadie decide, es el sistema el que decide, ¿no? Y parece que ha habido casos, ¿no? En algunas industrias en que hay personas que han sido despedidas porque su nivel de productividad fue medido con sistemas de inteligencia artificial y se demostró que no eran eficientes o que no desquitaban el sueldo, ¿no? Imagínense lo que pasaría con muchos académicos, ¿no? Pues nos quedaríamos prácticamente sin nadie, ¿no? En esta idea productivista. Entonces, aquí lo que creo es que lo que va a suceder quizá es que se empiecen a defender las personas mediante los sindicatos, que para eso deberían servir, ¿no? Defender los derechos laborales y decir, a ver, no puede haber estos sistemas sin consentimiento y sin que las personas se enteren por lo menos de que están siendo evaluadas de esta manera, ¿no? Y esto potencia la autonomía, la decisión de las personas. Entonces alguien podría decir, bueno, ok, no quieres que te evalúen, entonces tienes que renunciar o no trabajes aquí, ¿no? Todos los trabajos tienen algunos tipos de evaluación. Bueno, en el mundo académico siempre ha sido algo muy problemático la evaluación y provienen del mundo productivo, ¿no? Que en todas las industrias empezaron a medir la productividad de las y los trabajadores y también en el mundo académico se ha tenido que medir, se habían cometido muchos excesos, muchos abusos, pero de alguna manera tiene que evaluarse, pero con el consentimiento, con la participación de personas que van a ponderar y tomar decisiones. Muy bien. ok. ¿Alguien más? Sí, Mateo. A ver. Bueno, hola, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la plática. Y Gracias. me queda una duda, igual y sale un poco del espectro de lo que de lo que nos ha estado platicando, pero pensando en algo que comentó al inicio sobre, bueno, la eficacia de estas inteligencias en comparación con, va a sonar muy feo, pero la mano de obra humana, eh, pues pensaba y me acordé un poco, no sé si era un meme, creo, que dice, eh, si la producción se duplica, no pagamos el doble, sino que despedimos a la mitad. Entonces, pues quería preguntar, si puede decir algo, si nos puede decir algo sobre las posibles implicaciones que estas tecnologías podrían tener en esa escala, igual y un poco más socioeconómica. Sí, por supuesto, sí hay una experiencia histórica. A ver, se ha dicho que la inteligencia artificial va a destruir muchos empleos, pero que va a crear otros, ¿no? Sí, ese es mi correo, jdlinares@unam.mx. Eso se dice así como muy propagandísticamente. Bueno, va a crear nuevos empleos, nuevas especialidades como supervisor de sistemas de inteligencia artificial, ponle tú, ¿no? Así como supervisores industriales. La lógica del desarrollo, digamos, industrial capitalista, eso lo planteaba Marx en El Capital,
se basa en el aumento de la tasa de plusvalor, ¿no? Entonces, la primera forma de obtener más ganancia, de obtener más plusvalor, era incrementar el número de trabajadores, luego incrementar el número de horas de trabajo, ¿no? Hasta un límite que era inhumano. Cuando Marx estudia esto y Marx y Engels, pues la gente trabajaba como en México 12 horas diarias, ¿no? Y no había derechos laborales, y luego ya se establecieron las normas, que en los países más avanzados ha ido reduciéndose el número de horas que trabaja la gente a la semana, ¿no? Porque hay un límite, pues obviamente físico, ¿no? O biológico. Y luego resulta que la tasa de plusvalor empezó a crecer más gracias a la introducción de las maquinarias, ¿no? De la industrialización, de la mecanización de la producción. Entonces los trabajadores ahí se hicieron más eficientes y, como tú dices, pues nunca ganaron más, ¿no? Ganaron o lo mismo o menos, porque de hecho eran menos necesarios, y el precio del trabajo se abarató porque había cada vez más gente disponible para trabajar, pero menos plazas, menos puestos de empleo, y cuando la producción cae, pues se tiene que eliminar, como dicen, prescindir a esa fuerza de trabajo para poder recuperar la producción, ¿no? Entonces el capitalismo siempre tiene una reserva de trabajo que abarata los costos y siempre tiene gente disponible cuando vuelve a crecer la producción, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial va a funcionar como un mecanismo de plusvalor. Esa es la lógica industrial capitalista. En efecto, va a potenciar la capacidad productiva de las personas que sigan trabajando, porque ¿qué pasa ahora? Alguien con un sistema informático, una computadora y una base de datos puede ser muchísimo más productivo que lo que antes con archivos en papel o ¿no? Con pocas herramientas o con un teléfono. Y luego pasan cosas increíbles. A mí me sucedió ahora, hace poco que viajé, venía yo de regreso de España por Iberia. Resulta que Iberia, yo creo que fue hackeado el sistema, no se supo bien y no lo dijeron las noticias, pero se les cayó todo el sistema ¿cómo se dice? De abordaje en los aviones, ¿no? Todo el sistema informático. Entonces no sabían qué hacer y tuvieron que regresar a hacerlo como si hubiera sido en el siglo XIX, con papel y lápiz, anotando a los pasajeros. Todos los pasajeros teníamos un boleto electrónico o físico y confiaron en nuestros boletos, porque pues, ¿quién va a facilitar un boleto, ¿no? de avión? Yo creo que a lo mejor sí hay gente, pero tuvieron que confiar. Y entonces el abordaje se hizo a mano, en papel, ¿no? Entonces, imagínense la pérdida de eficiencia, pues, pasaron horas, muchos vuelos se perdieron, estuvimos ahí, mucha gente se quedó parada un día entero, y tenían que resolverlo por teléfono, porque tenían que hablar a una central en donde era la única computadora que resistió el ataque, o donde estaba la central, para corroborar algunos datos, que por lo menos estuviera el nombre de la persona registrado por allí en uno de los datos, ¿no? Lo que me pareció increíble es que no tenían un sistema de respaldo. Los ingenieros en informática deben saber esto, ¿no? O les hackearon todo de plano. Y entonces, imagínate, sin esos artefactos, la productividad, la eficiencia de una persona pues, es mucho menor. Con artefactos informáticos y ahora inteligentes, la productividad aumenta muchísimo, evidentemente. Pero en efecto, puede que algunos empleos sí suban el precio del salario, pero la gran mayoría no, porque hay demasiada gente disponible, y porque en la medida en que la inteligencia artificial no va a requerir de la inteligencia humana, pues es al revés, va a ir requiriendo de inteligencia humana cada vez menor, ¿no? Como ya sucede en la industria. En un trabajo artesanal, la pericia, la inteligencia de la persona es mucho más grande, más requerida, que en un trabajo industrial que cualquiera puede hacer en principio, ¿no? O sea, lo que es común, y por eso hay un precio más bajo de ese trabajo. Entonces, sí es esperable que no solamente la inteligencia artificial sustituya muchos trabajos humanos, que genere pérdidas de empleos, en principio altas, y que no se recuperen fácilmente, y haya cambios en todos los servicios y la industria, y que por otro lado la capacidad productiva de las personas aumente mucho sin aumentar su salario, porque de todos modos hay mucha gente disponible. El salario es una mercancía más, entonces se regula por oferta y demanda. Y en países como el nuestro, pues siempre va a haber más personas que necesitan trabajo de los puestos de trabajo que se pueden ofrecer, increíblemente, ¿no? Solamente hay algunas cosas en donde siempre hay vacantes, digamos, y son los trabajos, ¿qué creen? Son los trabajos pues,
difíciles, más físicos, más extenuantes, que son los que pues, mucha gente ya no quisiera hacer. Ahorita está ahí un informe, pues, bueno, hay una nota, pero no sé dónde está, de una universidad norteamericana que muestra cómo hay un déficit de trabajadores agrícolas y de servicios pues muy básicos, como servicios de limpieza en Estados Unidos. Entonces, necesidad de trabajadores migrantes tienen y por eso dejan entrar a la gente, aunque digan que no, ¿no? Pero van a recibir un salario muy bajo porque no es un trabajo altamente apreciado en el mercado laboral. Bueno. Ok, no, sí, muy bien. A ver, Andrés. Hola, buenas noches. Gracias por el espacio a la profe Karen y al profe Jorge. Perdonarán la imagen que tengo, que parezco como uno de esos testigos anónimos ahí por la iluminación que la tengo cenital. Bueno, pues básicamente, pues como siempre digo, soy ante todo educador. Es como mi vocación principal. Y hoy justamente tuve una conversación como infinidad de veces la he podido tener en mi estancia como educador, ¿no? Me decían unos familiares, ¿no? En calidad de familiares, unas tías, un hermano, un sobrino y unos amigos de unos sobrinos me decían ellos, yo me limité más que todo a quedarme callado especialmente y me decían, ¿para qué estudiar? ¿Para qué ir a la escuela? ¿Para qué? Y entre todo intervenían los adultos, ¿no? ¿Para qué estudiar historia? ¿Para qué estudiar filosofía? ¿Para qué ver matemáticas? Y mi sobrino decía, es que ¿para qué hacer potenciaciones? ¿Para qué hacer potencia, no? En matemática, en algoritmico. Y así, etcétera, 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 ¿no? Como que ahí se instituyó la conversación. Decía mi tía, en Canadá, que es un país más avanzado, a los niños y niñas en 9º grado los van orientando según sus gustos y orientaciones por la carrera que va a tener en el futuro, ¿no? Entonces uno, pues, como educador, uno va viendo como esa mirada positivista, ¿no? De Descartes, de la red extensa, de Bacon, de Hobbes en la política, ¿no? Con racionalismo y todo, etcétera, etcétera. Se va orientando como, se va viendo fácilmente como la población se manifiesta en cuál es la visión que en la población en general tiene sobre la educación, ¿no? El servir, o sea, si algo me sirve a mí, me gusta a mí, es porque es efectivo y es óptimo y le doy un sentido. Entonces, a lo que yo quería como abordar un poquito es un pequeño aporte, es tratar de recuperar esa conversación con los estudiantes, que yo hago lo posible siempre por tenerla con en los pregrados en la universidad y en las escuelas públicas, y es tratar de que el estudiante entienda cuál es el sentido de la educación, entendiendo el panorama en el que estamos actualmente con la singularidad, porque ya llegó la inteligencia artificial y otras tecnologías que vendrán, o redes tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de la educación y el ser humano en el panorama que ahora mismo nos está viendo con la inteligencia artificial? Ahí como para acabar la clase pasada les comentaba a algunos que estuvimos en el seminario un meme, que para mí el meme como documento de socialización que hace parte de un currículo formal nos muestra exactamente qué es lo que el estudiante, el adolescente, el joven adulto piensa y cómo hoy percibe la inteligencia artificial. Y era un jugador de voleibol saliendo de la cancha que representa al estudiante, chocándole las manos a otro estudiante, a otro deportista, jugador de voleibol, y ese jugador era la inteligencia artificial y le decía, ¿qué sería de mi vida sin ti? Yo creo que ahí como que nos plantea rápidamente lo que la gente está percibiendo en la inteligencia, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Muy bien. Bueno, sí, en general en el ámbito educativo hay también muchos problemas. Hay gente que ya anticipa la desaparición de la función de los y las profesoras, ¿no? Que no se requerirían en principio. Y ahí está, ese meme que dices, pues muestra esa idea instrumentalista, ¿no? De una herramienta que supuestamente nos ayuda
se vuelve necesaria, se vuelve indispensable para poder hacer nuestras tareas, ¿no? Hoy en día las tecnologías informáticas pues son eso, y los móviles, los teléfonos celulares para todo el mundo se volvieron una herramienta fundamental para comunicarse o para enterarse del mundo. Y sin embargo, el problema está en que, yo les decía al inicio, estas tecnologías no se dejan controlar fácilmente como si fueran herramientas simples, ¿no? Porque entra uno en un entramado tecnológico mucho más complejo, que no solamente ha sido diseñado con unos fines específicos por otras personas, sino que tiene una capacidad de interacción que en principio está abierta, y en la medida en que los sistemas de inteligencia artificial puedan aprender más y a comunicarse mejor, sí puede ser que influyan mucho en la manera en que se educa hoy en día y la manera en que las personas, sobre todo las más jóvenes, las más inexpertas, ¿no? Adquieran información y conocimiento del mundo. Vamos, para no ir más lejos, hoy pues todos el profesorado padecemos la diferencia de capacidad de lectura que tienen los jóvenes ahora de lo que creemos que teníamos nosotros. A lo mejor no es mucha la diferencia, pero sospecho que algo sí ha sucedido en que los medios tecnológicos, digamos, las personas se adaptan de otra manera a ver y a acceder a la información, y quizá ya no sea para ellos necesario o no puedan, voy a ponerlo más drástico, a lo mejor ya no puedan lograr concentrarse en leer textos largos. Y textos largos quiere decir de más de 50 páginas, o más de 10, ¿no? Es decir, que la capacidad de retención, de comprensión lectora, puede estarse afectando por el uso intensivo de estas tecnologías. Eso se está estudiando, todavía está debatido, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, que al contrario se han modificado otras capacidades, que en realidad si se suma todo lo que lee las personas en las redes, en las pantallas, es mucho más que leer una novela quizá diaria, pero muy fragmentada. Sí, lo que sí se ha ido alterando es la capacidad de concentración o de retención y sobre todo de comprensión de lo que se lee. Y pues hasta el momento la civilización humana, las civilizaciones humanas, pues, desde hace varios miles de años, se basan en los textos escritos, ¿no? El conocimiento se ha guardado y se ha transmitido gracias a los textos, al lenguaje escrito, que finalmente es también un tipo de técnica, y no hay manera de sustituirlo o reemplazarlo fácilmente, ¿no? Si los sistemas de inteligencia artificial empiezan a leer por nosotros o a hacer más fácil o digerible la comprensión de la información, puede que algunas personas, se me ocurre plantear al menos como hipótesis, empezaran a ya no poder tener esa capacidad lectora que sigue siendo fundamental para el conocimiento hasta el momento, ¿no? Es simplemente como una hipótesis. Ok, no, bueno, esto es súper interesante, pero hay más participaciones. Entonces, a ver, Gabriela. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, recordaba en alguna clase en la que estuve, que usted impartió, cuando mencionaba a Gunther Anders, y que hablaba sobre que él decía que de este mundo artificial que ahora hemos construido, pues compararnos con los animales pues resultaba ya ocioso, ¿no? Que en realidad teníamos que, en dado caso, compararnos pues con las máquinas o con los artefactos que pues nosotros habíamos construido, y frente a eso, pues veíamos este desnivel que teníamos con ellas, ¿no? Ahora podemos decir con esto que vemos de las inteligencias artificiales, que podríamos ya compararnos con estas máquinas, sobre todo en la capacidad amplia que tienen. Entonces, quería preguntarles sobre si podría como hablar o profundizar sobre esta relación que puedan tener también las inteligencias artificiales con las modificaciones corporales que mucha gente hace, como los biohackers y demás, ¿no? Pensando en este otro lado que usted menciona, donde
pues bueno, lo que primero planteó con la pregunta del compañero de Andrés, de bueno, podrían las máquinas leer por nosotros y eso menguaría nuestra capacidad de comprensión, pero que también pudiera quizás impulsar a algunos, decir, bueno, necesito tener mayores capacidades para poder nivelarme con esto que ya creé, ¿no? Sí, bueno, eso que señalas, que plantea Günther Anders, que es un filósofo alemán que escribe en los años 50, un libro que se llama La obsolescencia del hombre o del ser humano, decía que sentimos vergüenza ante nuestros productos tecnológicos porque son más eficientes, no se dañan tan fácilmente, y además son reemplazables, se pueden crear en serie, ¿no? No como las personas, y que ya eso le llaman la vergüenza prometeica, ya sentíamos un desfase muy grande con respecto a las máquinas que habíamos producido. Y Günther Anders muere creo que en el año 80 y ya no le toca. En el 92, ¿no? Por ahí. Sí, porque me acuerdo que vivía 90 años. Nació en 1902, Sí, murió en el 92. Pues fíjate todavía, pero aún así no alcanzó a ver este despliegue, ¿no? De la inteligencia artificial y de hecho de la internet y de la informática, aunque ya existía. Y bueno, seguramente podemos extender esa idea de decir, bueno, ahora no solamente en principio le atribuimos a las máquinas una capacidad que aparentemente era solo humana, la inteligencia, ¿no? Que eso ya es bastante narcisista porque siempre han existido otras inteligencias animales, obviamente, que no reconocemos. Bueno, ese es otro tema, pero le atribuimos inteligencia a las máquinas, que muchos dirían, no, eso es una ficción, en realidad no serán inteligentes como nosotros, nunca nos superarán, nunca podrán realizar decisiones tan complejas como los que puede hacer el cerebro humano, probablemente no, pero sí nos vamos a supeditar y a depender de esos sistemas, ¿no? Y entonces en esa medida, el deseo de fusionarnos o de incorporar esas otras capacidades que creamos artificialmente y volverlas a tener dentro de nosotros, digamos, incorporarlas literalmente, está generando toda esta también proyección de posibilidades de hibridación cyborg, digamos, ¿no? En que entonces sistemas de inteligencia artificial puedan ser encarnados, literalmente incorporados en el cerebro humano, en la capacidad de razonamiento, de memoria, etcétera, y entonces aumentar nuestras capacidades tanto de procesamiento de datos, de información, de retención de información, de razonamiento incluso, o de visión, o de intelección. Entonces, pongamos por caso, se me ocurre, ¿no? Que si hubiera un chip que se insertara en el cerebro y te permitiera entonces tener toda la biblioteca filosófica, por lo menos escrita en las principales lenguas occidentales, ¿no? En tu cerebro, y podrías acceder a ella y recordarla como si lo hubieras leído tú. De una capacidad aumentada enorme que prácticamente nadie tendría, ¿no? O nunca nadie podría tener. O que también te insertaran un chip para poder hablar todas las lenguas que quisieras, ¿no? O entenderlas todas, así como el famoso robot de Star Wars, el C-3PO, ¿no? Que ¿se acuerdan que es un robot que habla todas las lenguas del universo, ¿no? Y eso va a ser como el ChatGPT. El ChatGPT ya es un C-3PO porque habla todas las lenguas, le puedes preguntar en muchas lenguas, no sé cuántas maneja, y en todas te responde, ¿no? Entonces, si alguien tuviera esa capacidad de se le insertara en el cerebro un chip que pudiera lograr hablar naturalmente todas las lenguas del mundo, así como el ChatGPT, ¿no? Sería una especie de superpoder, ¿no? Humano que pues, podría ser usado para cualquier cosa. Pues, ahí sí hay una ambigüedad de para qué alguien quisiera eso, ¿no? O para qué quisiera tener una memoria expandida con toda la información de una base de datos o toda la Wikipedia en su cabeza, ¿no? Que en principio ya es algo así, que está al alcance de la mano, que todos los datos que quieras lo consultas en la Wikipedia. Muchos datos no son precisos, pero muchos sí.
Y entonces eso ya con respecto al pasado ya es un superpoder. Hoy en día en los salones de clases los estudiantes pues, sacan el teléfono y corroboran la información y te dicen que ese dato no está bien y qué tal. Y antes nadie podía hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, esas posibilidades ampliadas que se pretende, dice, bueno, es que la inteligencia artificial podría estar dentro de nosotros y podría entonces fusionarse con las capacidades humanas y entonces ya el peligro ya no está afuera, ¿no? Sino seríamos nosotros el peligro. Una persona con esas capacidades de supermemoria o superinformación o superinteligencia o cualquier supercapacidad cognitiva se volvería una persona peligrosísima en sí misma. Eso es lo que podría anticipar, ¿no? O sea, no hay manera de que un poder de esa naturaleza en manos de alguien no genere una distorsión de la realidad, de su percepción. Porque casi todas las personas sabemos que tenemos ciertos límites, ¿no? Y que habrá personas que tengan muy buena memoria, habrá personas que tengan una capacidad de retener. Hay gente que ha leído muchísimo, ¿no? Que de veras se recuerda de muchas cosas. No me acuerdo de la gran mayoría de las cosas que he leído, hasta que las vuelvo a leer. Y no tengo tan buena memoria. Y hay gente que sí, pero sabemos que hay unos límites naturales, ¿no? Y que el conocimiento que logramos se potencia en redes sociales. La capacidad humana siempre ha sido potenciada por la colaboración social y hoy en día pues, se demuestra la investigación científica y también incluso humanística, se realizan redes de colaboración. Mientras más horizontales, mientras más adecuadas, o sea, puede que sean jerárquicas, pero no con una jerarquía rígida. Mientras más colaboración hay, la capacidad de conocimiento se potencia. Entonces, ¿para qué queremos superpoderes si tenemos el superpoder de la colaboración social? Que eso ha sido lo que ha permitido a nuestra especie, pues, digamos, sus éxitos de sobrevivencia a lo largo del tiempo. Entonces, esa ilusión de que alguien tenga un superpoder, pues es también otra vez una especie de giro ahí propagandístico, ¿no? De que en el mercado capitalista de competencia individual egoísta, las personas van a querer obtener ventajas sobre otras comprando, adquiriendo estos sistemas, porque todo esto va a costar, ¿no? Y entonces el que tenga dinero podrá tener superpoderes cognitivos y el que no, pues no. Que ya es lo que sucede hoy en día con la salud pública, ¿no? El que tiene dinero puede acceder a las mejores tecnologías médicas y el que no, pues no. ¿No? No en el caso de la educación, por cierto, que las universidades más caras del mundo, dudo mucho que sean las mejores universidades del mundo, pero eso es otro tema. Bueno. Sí, son muchísimas cosas en realidad muy, muy interesantes. Yo quisiera hacerte una última pregunta, Sí. ya para terminar. Comentabas que parece necesario en parte que se distribuyan pues los datos, ¿no? De cómo funcionan muchos de los sistemas para que las universidades y otras instancias pues puedan poder replicar o saber, ¿no? Pues mucho de cómo está. Pero también parece peligroso difundir mucha información sobre eso, ¿no? Porque pues también puede haber personas que quieran usarlo para fines malvados y que hay riesgos muy serios, ¿no? Entonces, ¿se puede conciliar como las dos cosas? O sea, la necesidad de, por un lado, sí, aperturar los datos, pero por otro, pues tener cuidado con los peligros posibles. Sí, bueno, sí, es muy importante lo que planteas. Ya hay ejemplos, por ejemplo, en bioseguridad. Ajá. Tú puedes decir, bueno, claro, no debe estar al alcance de cualquiera. Por ejemplo, la manipulación de genes o de virus y bacterias. Se sospecha, por ejemplo, que el coronavirus del COVID pudo haber escapado del centro de investigación de Wuhan y los chinos no lo quieren reconocer. A lo mejor sí fue así, ¿no? No por malvado, sino por un fallo de experimento y fue incontrolable. Entonces, claro, igual los datos sensibles de cómo se procesan o se desarrollan sistemas de inteligencia artificial no deben estar al alcance de cualquiera, pero por otro lado sí podrían ser abiertos cuando se trata de una investigación forense, por ejemplo, o cuando se trata de utilizar eso como insumos para otros proyectos de investigación a cargo de entidades que se responsabilizaran por proteger esa información, ¿no? Por ejemplo, en las universidades, cuando alguien hace una investigación de corte social, digamos, ¿no? En ciencias sociales,
Y ya el de por sí tener entrevistas con personas, eso puede ser ya bastante sensible, que las personas por lo menos dicen, yo no quiero que me identifiquen, ¿no? Quién fue el informante de tal o cual, cuando es información muy sensible de seguridad nacional incluso, ¿no? Las universidades deberían tener el derecho de poder acceder a ciertos datos, y esa es una discusión interesante ahora de qué datos sí son de seguridad nacional que nadie puede saber y qué datos no. Y al fin y al cabo, en el caso de muchas cosas que se revelan después, pues es información pública que es de interés y es necesario conocer para saber qué pasó, para saber en dónde falló algo. Entonces, cuando sucediera un problema, un accidente, un fallo, ahí pues, sí tendría que haber una regulación que permitiera el acceso a los datos de un sistema de inteligencia artificial por parte de investigadoras, ¿no? De personas que investigan, por lo menos qué fue lo que pasó. Y ya en una investigación forense de carácter ya judicial, pues obviamente sí, que es lo que sucede en términos judiciales, que ha habido casos incluso, ¿no? Estados que reservan información, que lo guardan como secretos y que gracias al Poder Judicial, cuando hay un equilibrio, entonces el Poder Judicial dice, no, tú tienes que entregar esta información porque es de interés público, ¿no? Y obviamente no te conviene y obviamente se van a enterar de errores o de abusos o de mal uso de información, pero es de interés público, ¿no? Pues esos chocan, pero en algún momento dado sí se puede regular bien cuándo es necesario que personas externas, desde el punto de vista de investigación, sea con carácter judicial o no, o simplemente científico, accedan a la información para saber cómo se construye un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Y desde el punto de vista de la información personal, pues debería estar protegida toda la información personal todo el tiempo, ¿no? Que no fuera utilizada por nadie sin nuestro consentimiento, y eso ya no sucede en ninguno de los casos, ¿sí? Ok, sí. No, pues obviamente hay muchísimos temas aquí muy problemáticos. Creo que salieron bastantes en la discusión y cada uno daría para seguir hablando mucho de ellos, ¿no? Creo que esta última parte donde se habló mucho de la cuestión de la educación, también creo que es muy importante porque va a haber como, y de hecho ya hay, ¿no? Como un bombardeo mediático y por parte de las empresas de decir, no, sí, la inteligencia artificial es súper buena para esto y, ¿no? La innovación y todo, pero nadie tiene claro cómo hasta dónde, por qué, como decían, por qué deberíamos seguir estudiando matemáticas, digamos, de la manera tradicional y no pensar en otras cosas, ¿no? Que podríamos hacer pues para fortalecer nuestra mente, pero va a haber muchos problemas como para determinar esto de nuestras propias capacidades y como versus las capacidades de la máquina, cómo nos acomodamos todos. Y bueno, pues ahí corremos, creo, muchos riesgos también, ¿no? De diferentes tipos. Y bueno, pues por eso es muy interesante. O sea, es como una invitación a que todos sigamos pensando en todos estos problemas y en todos estos temas. Y bueno, pues creo que lo dejamos aquí para terminar en buen punto. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Un foro muy amplio. Es la última sesión de este semestre. Ya les estaré comentando cómo va a quedar la del próximo semestre. No va a ser tan pronto. Yo creo que va a ser por agosto, septiembre. Tenemos la convocatoria para el Congreso de la Asociación Filosófica de México. Va a haber un simposio sobre problemas filosóficos de la computación. Quien esté interesado, escríbame rápido porque se supone que ya pronto se cierra la convocatoria. Ojalá te animes, Jorge, a mandar algo, a participar. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Hay una participación internacional importante aquí, nos escuchan de muchos lugares de otros países y de provincia también. Entonces, pues muchas gracias y pues seguimos en el diálogo, ¿no? Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, adiós. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Doctora, yo tengo una pregunta. Para la